Buenas noches. Me llamo Sergio, repartidor nocturno. Faltaban 3 minutos para las 11 cuando la aplicación marcó la entrega en una avenida sin un alma. Una sola farola parpadeaba y el viento gélido zarandeaba los recibos en mi caja. En eso, el timbre de mi propia app sonó dentro de la casa con la puerta entreabierta. Y un ticket manchado de rojo cayó a mis pies. Aceleré, pero aquel sonido siguió saliendo del altavoz. ¿Quieren saber quién lo estaba activando desde el comedor vacío? Continuamos. Buenas noches. Sigo siendo Sergio. Aquella avenida muerta me obligó a girar entre lotes baldíos hasta un caserón de fachada gris. Apagué la moto, pero el timbre de la aplicación siguió chillando dentro de la casa, como un pájaro atrapado en jaula. El portón sin candado se abrió con un empujón leve. El óxido mordió mis guantes y dejó un polvo helado sobre la piel. Mientras avanzaba, los recibos en mi caja crujieron con el viento. Era el único sonido junto al tintineo intermitente de una farola lejana. El olor metálico se volvió más pesado, tan denso que casi podía masticarlo. En el umbral reinaba un silencio abrumador. Saqué la linterna del casco y barrí la sala. Paredes descascaradas, un sofá tapado con plástico viejo y al fondo, la puerta de la cocina, entreabierta, igual que en la notificación. En eso, la app vibró sola en mi bolsillo. Pedido entregado. Deja el ticket en la mesa. Sentí otro pulso, como si alguien al otro lado estuviera viendo mi pantalla. Avancé hasta una mesa de madera agrietada. Allí, sobre un mantel empolvado, descansaba un teléfono idéntico al mío. Pantalla rota, aún encendido. Emitía el mismo timbre insistente. Al lado yacía una caja de pizza cerrada, con la etiqueta del restaurante para el que trabajé antes de usar la aplicación actual. Aquello no era casualidad. Eran los viejos colores de mi uniforme anterior, despedido hacía meses. Apenas toqué la superficie con el ticket manchado de rojo. El teléfono ajeno mostró mi foto de perfil y un mensaje nuevo. Gracias por quedarte. Se apagó la linterna sin explicación. La penumbra tragó la habitación. Fue entonces cuando un frío cortante pesó mi nuca y comprendí que no estaba solo. Quise retroceder, pero la puerta del pasillo se cerró de golpe. Sentí como el aire cambiaba, se volvió denso, cargado de un murmullo lejano, como si muchas voces pronunciaban mi nombre a la vez. Saqué el encendedor que siempre llevo por costumbre. A su luz temblorosa vi huellas de zapatos infantiles marcadas en polvo fresco, rodeando mis botas. Parecían recién impresas. Una corriente de aire movió la caja. Tap, tapa, como si algo dentro quisiera salir. De pronto, la app vibró otra vez, alta, insistente. La pantalla era encendida del teléfono viejo proyectó una ráfaga de luz hacia el pasillo. Por un instante, percibí una silueta de hombros anchos, cabeza inclinada, quieta. No caminó, no respiró, solo estaba allí. El encendedor se apagó al mismo tiempo,
dejándome con el latido atronador de mi corazón. Reuní valor y di un paso atrás. El suelo crujió y al hacerlo, el olor metálico se transformó en un hedor rancio, como barro podrido. El timbre de la app se convirtió en un pitido agudo y continuo. Sentí la garganta seca. Traté de hablar, pero solo exhalé un suspiro ahogado. A ciegas, recordé la ubicación de la puerta. Me lancé hacia ella, pero un golpe hueco retumbó en la pared. Algo la bloqueó por fuera. Apreté el manillar de la linterna inútil y golpeé. Nada cedía. Detrás, las huellas infantiles se multiplicaban, rodeaban la mesa y se acercaban lento. No se veía a nadie, solo marcas moviéndose en polvo como si un viento macabro las dibujara. Entonces, un susurro claro, al borde de mi oído. «¡Prueba la pizza!». Me negué, temblando. Las huellas se detuvieron. Un segundo susurro, más firme. «Prueba la pizza y te vas». No había opción. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había algo que parecía masa quemada, cubierta de un líquido oscuro. No era comida. El hedor confirmó que era otra cosa, inimaginable. En ese instante, la linterna parpadeó sola y volvió a la vida, iluminando el pasillo. La silueta ya no estaba. El teléfono roto encendió su pantalla y mostró un nuevo mensaje. «Entrega completada. Retírate». El bloqueo de la puerta cedió con un crujido. El aire helado entró, arrastrando hojas secas desde afuera. No esperé más. Crucé la entrada y dejé que el portón se cerrara a mi espalda. Subí a la moto. El motor tardó en rugir, como si algo lo mantuviera dormido. Cuando por fin arrancó, el ruido del escape ahogó otro sonido que se alzaba dentro de la casa. Un chillido largo, casi animal. No miré por el retrovisor hasta alcanzar la avenida iluminada. Cuando lo hice, vi la farola parpadeante menguar detrás, y entonces la pantalla, la de mi app, se iluminó sola una última vez. «Pedido pendiente. Regresa». Cerré el teléfono, lo arrojé a la cuneta y seguí acelerando, decidido a no aceptar jamás otra entrega después de la medianoche. No se confíen de direcciones fantasmas. Continuamos. Me llamo Julián y llevo años repartiendo paquetes express entre la ciudad y los pueblos costeros. Aquella madrugada, mi ruta era simple: recoger un sobre urgente en una gasolinera abandonada y dejarlo en un moteluco de carretera. El gerente me ofreció una propina generosa, suficiente para ignorar el detalle de que la entrega debía hacerse antes de que cantaran los primeros gallos. La noche estaba estirada como un trapo húmedo. Una neblina baja flotaba sobre la línea amarilla, borrada que partía la carretera. El rugido constante de mi motocicleta era el único pulso en aquel tramo desolado. Sin embargo, al detenerme en la vieja gasolinera, escuché algo más. Un susurro leve que brotaba de una cabina telefónica oxidada, como si las monedas olvidadas quisieran pronunciar mi nombre. El encargado salió de la penumbra. Llevaba un chaleco reflectante sucio y un casco roto bajo el brazo. Sin decir palabra, me entregó un sobre sellado con cera oscura. Cuando lo guardé en la mochila térmica, noté que el papel estaba húmedo, casi frío, como si llevara horas sumergido en agua helada.
aceleré de vuelta a la carretera. La neblina engulló mi luz frontal y el horizonte se volvió un lienzo gris. Al doblar una curva cerrada, sentí un peso extraño sobre la moto. No era viento, era algo apoyado detrás de mí. Miré de reojo el retrovisor y por un instante creí distinguir una silueta encorvada, apenas un contorno oscuro, sentado en el asiento trasero que siempre llevaba vacío. El aire se volvió gélido de pronto. Mi aliento se dibujó en el visor como si fuera madrugada en pleno invierno. Tratando de ignorar la presión en la espalda, seguí la ruta marcada por el GPS. El faro iluminó, de pronto, un cartel oxidado. Moteles Riviera, señalando una salida secundaria. La flecha temblaba con el viento. En eso, el sobre en mi mochila vibró, como si un pequeño latido naciera dentro del papel. El motor se ahogó un segundo y casi derrapé. Cuando recuperé el control, la silueta ya no estaba, pero la sensación de que algo me observaba desde la cuneta se quedó clavada en la nuca. Llegué al moteluco, 3 habitaciones alineadas, cada puerta iluminada por una bombilla mortecina. El recepcionista dormitaba tras un ventanal cubierto de polvo. Con el casco aún puesto, toqué el piso de hormigón y el crujido resonó en la quietud. La habitación indicada estaba al fondo, persianas cerradas y un leve destello rojo filtrándose. Golpeé, nada. Golpeé de nuevo mientras el viento agitaba las hojarascas en la entrada. Al tercer intento, la puerta se abrió apenas un palmo, revelando un interior a oscuras. Un olor rancio, mezcla de metal y tierra húmeda, me golpeó en la cara. «Entrega urgente», pronuncié con voz quebrada. Una mano surgió de la penumbra. No se veía piel, solo sombras deformes. Depositó algo sobre mi palma. Era otro sobre idéntico, sellado con la misma cera oscura. El sobre que llevaba en la mochila volvió a latir, esta vez con fuerza, como si respondiera. Sentí la sangre helarse. La mano se retiró de golpe y la puerta se cerró sin ruido. Solo entonces noté que la bombilla sobre mi cabeza parpadeaba. Por instinto, despegué la vista del suelo. Y allí, a mis pies, vi huellas recientes. Marcas de botas pequeñas que salían de la nada y rodeaban la habitación, pero ninguna conducía fuera. El sobre que me dieron estaba frío y húmedo. Cuando lo acerqué a la bombilla, vi que se movía, palpitaba, como si dentro hubiera un corazón diminuto. Un susurro brotó del interior, la misma voz de la cabina telefónica. Sin abrirlo, lo metí en la mochila, obedeciendo una intuición desesperada. Los sobres debían juntarse. Volví a la moto. El asiento trasero estaba cubierto de rocío, o algo más espeso. Apreté el acelerador, abandoné el motel y tomé la ruta principal. En el retrovisor, la silueta reapareció, esta vez nítida. Llevaba un casco roto, idéntico al del encargado de la gasolinera. No tenía rostro, solo una sombra que se aferraba a la cinta reflectante. El motor rugió más fuerte, pero la figura no se movía con el viento. Al contrario,
parecía fundirse con la neblina, como si cada kilómetro la hiciera más sólida. En la intersección con el viejo puente del río, el GPS murió. La pantalla quedó en negro y el velocímetro parpadeó. Fue allí cuando el sobre palpitó tan fuerte que mi pecho vibró con él. Un ruido hueco retumbó bajo el puente, como si algo enorme golpeara los pilares. Un instante después, la silueta desapareció. El aire volvió a su temperatura nocturna y el motor recuperó su bramido habitual. Al mirar la mochila, ambos sobres estaban secos y ligeros, la cera quebrada como viejo barniz. Dentro solo había polvo gris que se deshizo entre mis dedos. En el retrovisor, detrás de mí, ya no había nadie, solo la cinta de asfalto serpenteando hacia la nada. Volví al almacén con las manos temblorosas. El gerente no preguntó por la propina ni por los sobres. Me miró con ojos apagados y dijo: «Hay encargos que nadie quiere tomar 2 veces». Entendí que aquella silueta era la deuda pendiente de un camino que otros repartidores abandonaron antes de tiempo. Desde entonces, cada vez que la aplicación suena e indica una gasolinera abandonada, recuerdo la presión helada en la espalda y la voz saliendo de un teléfono sin línea. Si algún día aceptan un sobre sellado con cera oscura, aceleren en dirección contraria. Hay rutas que no devuelven al conductor completo. Buenas noches. Continuamos. Escuchen con atención, porque el siguiente relato nace de una ruta que nunca aparece en los mapas. Me llamo Renata y reparto mensajería express desde hace varios inviernos. Aquella noche partí con una furgoneta gris cargada de sobres urgentes. El último iba destinado a un campamento minero abandonado en lo alto de la sierra. El expediente advertía: entregar antes del amanecer. La paga valía el riesgo, así que pisé el acelerador. El camino arrancaba entre encinos retorcidos y desaparecía bajo neblina baja. La línea amarilla borrada se deslizaba como una serpiente dormida. Al cruzar el primer puente, el aire se volvió gélido y el silencio resultó abrumador. Ni grillos ni viento, solo el zumbido del motor. En eso, divisé una caseta de peaje oxidada que jamás había visto en mis viajes. Una farola solitaria la bañaba con luz mortecina. A su lado colgaban relojes de pared, decenas, balanceándose como péndulos sin música. Reduje la velocidad. Todos los relojes marcaban la misma hora imposible: 3:33. Las manecillas estaban quietas, pero imaginé escucharlas latir. Un silbido hueco se escapó por una ventana rota de la caseta, invitándome a detenerme. Obedecí contra toda lógica. Bajé de la furgoneta. El olor metálico del óxido se mezcló con un aroma a tierra mojada. El suelo crujía bajo fragmentos de cristal. Cuando miré mejor, noté que los relojes no colgaban de ganchos, sino de cadenas finas, como si alguien los hubiese atrapado allí para que no escaparan de su tic-tac suspendido. Una voz suave emergió de la caseta. «El peaje es una historia». Creí alucinar, pero la frase se repitió, clara. Dentro,
Un mostrador cubierto de polvo sostenía un timbre antiguo. Sobre él reposaba un reloj de bolsillo abierto, igualmente detenido en 3:33. La lógica me pedía huir, pero algo en mi pecho empujó hacia adelante. Toc, toc. Golpeé el mármol. El timbre no sonó, aunque mi dedo lo presionó. Entonces los relojes en las cadenas tintinearon al unísono, como si celebraran mi intento. Sentí un nudo en el estómago. Volví a la furgoneta por la caja destinada al campamento. Era pequeña, tan ligera que parecía vacía. Sin embargo, al acercarla a la caseta, un golpeteo suave retumbó dentro, parecido a un corazón nervioso. Me aventuré a dejarla en el mostrador. Al hacerlo, el reloj de bolsillo cerró de golpe, atrapando sus manecillas. Un chispazo de luz brotó de la tapa y recorrió los demás relojes. Todos reanudaron su tic-tac, pero en sentido contrario. El aire se tornó más denso y la farola parpadeó, iluminando una silueta al otro lado del ventanal. Un hombre alto, rostro oculto bajo un sombrero ancho, guantes negros empapados de algo oscuro. El tiempo cobra a quien llega tarde, susurró. Intenté retroceder, mas mis piernas no respondían. El golpeteo dentro de la caja se hizo frenético. La tapa se abrió sola y vi sobre un lecho de terciopelo un reloj despertador diminuto. Sus manecillas giraban enloquecidas, soltando chispas. Cada vuelta hacía sonar un campanilleo que retumbaba en la caseta y, con cada tintineo, los relojes colgantes se apagaban uno a uno, como si les robaran la vida. El hombre levantó la mano enguantada. Entre los dedos sostenía otra cadena terminada en un candado. Al soltarla, aquella cadena se deslizó sobre el mostrador y rodeó mi muñeca con fuerza helada. Un latido irregular me sacudió el pecho. Los relojes apagados parecían bombear mi propio pulso. Luché por liberar la mano y al forcejear la cadena se resquebrajó como si fuera barro seco. El hombre dio un paso atrás, sorprendido. Aproveché el instante para tomar la caja y correr hacia la furgoneta. Al pisar el asfalto, escuché el grito agudo de los relojes al romperse sus cristales. No me detuve a mirar. Encendí el motor. La aguja del velocímetro giró como si estuviera poseída, subiendo y bajando sin sentido. Las luces delanteras rasgaron la neblina, revelando que el borde de la carretera se llenaba de fragmentos de reloj que caían del cielo como granizo. Cada pedazo estallaba al tocar el pavimento, liberando un brillo efímero. Al salir de la curva, la caseta desapareció tras mí, engullida por nubes bajas. El golpeteo en la caja cesó. Abrí la tapa mientras conducía y hallé el reloj diminuto, detenido otra vez en 3:33, silente. La cadena rota siguió apretada a mi muñeca hasta que crucé el último túnel y el alba tiñó la sierra. Cuando llegué al supuesto campamento minero, hallé solo ruinas y carteles corroídos. Acceso prohibido desde hace 20 inviernos. Dejé la caja sobre una roca y la cadena se soltó, cayendo como polvo. No volví a verla. Tampoco supe a quién pertenecía esa entrega, ni por qué la hora maldita necesitaba un peaje de historias. Desde entonces, cada vez que el reloj de mi furgoneta salta un minuto atrás, sin causa, pienso en la caseta solitaria y en la voz que cobra con recuerdos ajenos. Si algún repartidor ve relojes detenidos
en medio de la carretera, no frene ni por curiosidad. El tiempo, en ciertos lugares, es un cliente que jamás deja propina. Hasta aquí por ahora. El camino sigue abierto. Sin apagar el pulso del motor, admito que la siguiente parada me cambió la voz para siempre. Soy Mateo. Entrego víveres médicos en la franja montañosa donde la niebla se cuelga como telaraña. Aquella madrugada, justo después de dejar la última clínica, la aplicación anunció un encargo extra: depositar un paquete de sueros en el Mirador Viejo, ese balcón oxidado que domina el barranco. La nota añadía: deje la caja sobre la mesa de hormigón, el paciente no puede moverse. La carretera ascendía en espiral, bordeada de pinos que susurraban cuando el viento los rozaba. La farola más cercana parpadeaba con luz mortecina, apenas suficiente para distinguir la línea amarilla gastada. Al tomar la curva final, un silbido helado penetró la cabina. No era aire que se colara, sino un sonido afinado que parecía provenir del altavoz apagado de la radio. Detuve la furgoneta junto al barandal carcomido por la intemperie. La bruma cubría todo, salvo un círculo de piedra donde antaño vendían artesanías. Sobre la mesa musgosa descansaba un teléfono de emergencia conectado a nada. Su auricular colgaba, oscilando como péndulo sin tiempo. El olor metálico del óxido flotaba en el aire, mezclado con un leve tufo a desinfectante viejo. Al bajar con la caja entre brazos, el silbido cesó. En su lugar, el teléfono roto emitió un timbre ahogado, como si despertara. El cable deshilachado chisporroteó. Una voz opaca salió del auricular. ¡Arrástralo hasta la línea! No pregunté a quién debía arrastrar. La orden perforó mi cabeza con tal fuerza que las manos se me aferraron más fuerte a la caja. Coloqué el paquete sobre la mesa. De pronto, sentí la madera crujir bajo la suela. No era madera, sino una camilla plegada, cubierta de polvo. Encima descansaba una sábana beige, rígida por la humedad. Una mancha oscura ocupaba el centro, alargada como silueta. El viento volvió a silbar y la sábana se infló, dibujando un cuerpo invisible. Se alzó un susurro. ¡Hace frío! Retrocedí 2 pasos. La farola solitaria se apagó, sumiendo el mirador en penumbra. Solo la bruma reflejaba un pálido resplandor lunar. Al final del barandal vi una luz roja parpadeante, una baliza de ambulancia antigua, medio enterrada en maleza. Cada destello revelaba la puerta trasera abierta, la camilla rota arrastrando su cadena oxidada hasta mis pies. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la voz siseó con urgencia. «No dejes que vuelva a subir». Sentí un golpe en la mesa. La caja de sueros se deslizó hacia el borde. Una mano translúcida, hecha de vapor y sombras, emergió de debajo de la sábana. Sus dedos alargados rozaron el cartón empapado y lo atrajeron hacia sí. El barandal crujió. Por encima, asomó la forma de un conductor con uniforme viejo de paramédico, casco abollado, rostro oculto tras visera salpicada de fango seco. No caminó, se deslizó, como si la niebla misma lo empujara. La linterna que llevaba en la cinturilla se encendió sola, enfocando mi pecho. No vi ojos, pero sentí la mirada fría, inquisitiva. Instinto puro. Corrí hacia la cabina. El paramédico espectral
emitió un silbido idéntico al que había escuchado en la radio, y la camilla golpeteó la piedra buscando mi sombra. Al subir, el motor tardó en arrancar. Cada intento se ahogaba en chirridos. El destello rojo de la baliza se reflejó en el parabrisas, creciendo hasta llenar todo el habitáculo. Cuando por fin el motor rugió, la radio se encendió sola y transmitió una respiración profunda, seguida de un susurro desesperado. Paciente devuelto, propósito cumplido. El último destello rojo se desvaneció. Al mirar por el retrovisor, la farola estaba encendida otra vez, iluminando la mesa vacía. La camilla había desaparecido. Sobre el asfalto húmedo quedaba solo la sábana, aplastada contra el suelo, formando la silueta hueca de un cuerpo que ya no estaba. Volví a la base con el corazón latiendo como tambor. El registro del sistema mostraba el pedido como cancelado. Nunca existió. El nombre del paciente había sido borrado y reemplazado por una frase: entregado al viento. Desde entonces, si la aplicación me envía a un mirador cubierto de niebla, prefiero asumir la penalización, porque hay entregas que no piden medicina para curar, sino un alma para callar un silbido antiguo. Mantengan los oídos atentos y el volante firme. La carretera susurra y no siempre quiere pasajero de vuelta. Para quienes siguen conmigo bajo esta penumbra, les comparto la entrega que me hizo revisar cada espejo antes de volver a salir a ruta. Me llamo Abel, chofer de una mensajería que paga por pieza extra cuando el turno ya debería haber terminado. Aquella noche de media luna, el supervisor me ofreció un pago doble por llevar un paquete frágil a un paradero de autobuses clausurado junto a la vieja fábrica de vidrio del valle. Acepté porque el alquiler no espera y porque creí que el peligro era solo un rumor de obreros. La carretera descendía entre laderas cubiertas de pinos. El aire olía a polvo de sílice, áspero, mezclado con un leve toque metálico que salía del motor cansado. Al doblar la última curva, apareció una farola mortecina que iluminaba el paradero. Una estructura de láminas corroídas, techo hundido y bancas quebradas. Al fondo aguardaba el cascarón de la fábrica. Sus ventanales sin cristales parecían cuencas vacías. Bajé con la caja envuelta en plástico burbuja. El suelo estaba alfombrado de fragmentos de vidrio, como escarcha inmóvil. El viento sopló entre los hierros retorcidos y los pedazos chocaron suavemente. Ese tintineo formaba una melodía inquietante, parecida al canto de copas de cristal. En eso, sentí que las bancas vibraban bajo mis botas, aunque el viento se había detenido de golpe. Un susurro emergió desde la garita del chofer, donde colgaba un espejo retrovisor medio roto. Reflejó una silueta sentada en la banca opuesta, una mujer menuda, cubierta con chal azul. Su rostro se veía borroso, como si la neblina le comiera los rasgos. Aún así, distinguí sus labios pálidos moviéndose, pero la voz me llegó a través del espejo y no del aire. He perdido mi cara entre estos trozos. ¿Trajiste lo que pedí? La caja pareció latir entre mis brazos. Una etiqueta advertía manejar con sumo cuidado. La mujer alzó la mano, dedos largos,
moteados de polvo brillante, como si la piel hubiera absorbido minúsculos cristales. Un destello en sus uñas dobló la luz. El reflejo saltó de fragmento en fragmento y de pronto el paradero entero se iluminó con miles de ojos diminutos que me seguían. De pronto, la farola parpadeó y cada pedazo vibró al unísono. Sentí un zumbido dentro del cráneo. El espejo retrovisor se rajó con un crack agudo y cayó, pero antes de golpear el suelo, reflejó mi rostro, sin facciones, solo un óvalo gris. El golpe me sacudió la cordura. Instinto puro. Coloqué la caja sobre la banca, como la app indicaba. El tintineo cesó. La mujer se incorporó sin levantar los pies del suelo. Sus zapatos deslizaron sobre el vidrio sin romperlo. Se inclinó, abrió la caja y extrajo un pequeño estuche tapizado de terciopelo. Dentro brillaba una mascarilla transparente, tallada con filigrana de plomo. Al acercarla a su rostro borroso, el cristal tomó forma, dibujando ojos profundos y una sonrisa demasiado ancha. El viento volvió a soplar, arremolinando los fragmentos en espiral. Ella exhaló un suspiro de alivio y extendió la mano para mostrarme el pago. Un espejo ovalado, enmarcado por alambre oxidado. La superficie reflejaba la farola y el cielo, pero no a mí. «Llévame de regreso cuando olvides quién eres», murmuró. Luego se desvaneció entre el canto de los vidrios, como si se fundiera con la melodía. Corrí al camión. El motor chilló antes de responder. Mientras aceleraba, el retrovisor interno devolvía mi cara desdibujada, reconstruyéndose poco a poco, como si cada kilómetro soldara una faceta. Al llegar al depósito, la aplicación mostraba entrega completada, pero el nombre del destinatario era solo una hilera de guiones. El espejo ovalado quedó en el asiento, opaco, negándose a reflejar nada salvo la farola mortecina de mi recuerdo. Desde entonces evito cualquier parada donde el suelo brille con cristales rotos. Si algún cliente les pide dejar un paquete donde el viento canta con vidrio, recuerden mirar su reflejo antes de aceptar. Puede que, al regresar, el rostro en el espejo ya no sea el suyo y alguien más lo lleve puesto. Y porque el asfalto aún susurra bajo las llantas gastadas, les confieso lo que viví una noche de salario extra. Me llamo Tomás, reparto paquetería confidencial para empresas que prefieren el silencio. Casi medianoche, el supervisor me ofreció un bono jugoso por llevar un sobre sellado a la vieja garita de aduana en la ruta fronteriza, clausurada desde hace muchas lunas. La orden: depositarlo en el mostrador y marcharme sin preguntas. El camino estaba vacío, flanqueado por torres de luz mortecina que palpitaban como luciérnagas agotadas. Al acercarme, la garita emergió entre arbustos secos, cabina de concreto, ventanales cuarteados y un portón oxidado abierto de par en par. El panel electrónico sobre la barrera, supuestamente muerto, se encendió de pronto y recitó mi matrícula con voz metálica antes de que yo frenara. «Acceso permitido», murmuró, arrastrando las sílabas como quien saborea hielo. Apagué el motor. El aire olía a diésel rancio mezclado con polvo de caucho. Bajé con el sobre, ligero como pluma.
En eso, el pavimento vibró detrás de mí, como si un camión frenara al filo de mi defensa. Giré y no vi faros, solo la sombra enorme de un tráiler que no existía, proyectada por ninguna luz. Un chirrido de frenos resonó y luego silencio pesado. Entré en la cabina. Bajo la luz amarilla parpadeante, el mostrador lucía cubierto de folletos húmedos. Un viejo monitor encendió su pantalla, sin tocar tecla. Mostraba la cámara exterior con mi furgoneta y, tras ella, la silueta borrosa de aquel tráiler fantasma, estática, expectante. De pronto, el sobre se volvió denso, como si su interior se llenara de plomo líquido. Mis brazos temblaron. Lo deposité sobre el mostrador. Un lector láser chirrió y una impresora térmica exhaló un recibo con mi nombre completo en tinta fresca. La voz metálica se coló por los altavoces. Carga ingresada. Conductor en garantía. Una corriente helada me acarició la nuca. Volví hacia la puerta, pero la barrera se desplomó, cortándome el paso. El panel ahora decía «Vehículo sin declarar». Más allá del cristal, la sombra del tráiler se hizo nítida. Vi la cabina, el parabrisas opaco y dentro una silueta al volante, inmóvil. El motor fantasma rugió sin emitir humo, un gruñido que vibró en mi estómago. El sobre, ya sobre la mesa, comenzó a sudar un líquido negruzco que devoraba los folletos. Un olor metálico, casi dulzón, me hizo lagrimear. El recibo impreso se encendió en chispas minúsculas y se convirtió en ceniza antes de tocar el suelo. Afuera, el tráiler avanzó despacio, atravesando la barrera como neblina gruesa. Al rozarla, el óxido se desprendió en polvo rojo. La voz anunció: «Despacho completado. Conductor liberado». La barrera se elevó sola. Corrí a la furgoneta. El asiento del copiloto estaba cruzado por el cinturón extendido, tensado como si sujetara a un pasajero invisible. El olor a diésel se volvió arena caliente en mi garganta. Arranqué. El panel de la garita se apagó y cuando miré al retrovisor, la estructura había desaparecido, tragada por la oscuridad de la ruta. En el sistema la entrega figuraba con firma ilegible y hora imposible. El sobre jamás apareció de nuevo. Desde esa noche, si la aplicación marca una garita sin registro, sigo de largo, porque algunos puestos fronterizos ya no revisan mercancía. Clasifican a los conductores que aún respiran y deciden quién pasa y quién se queda como garantía. Mantengan la vista fija en el camino y no confíen en pantallas que se encienden solas. Déjenme llenar sus oídos de esta penumbra. Soy Mauro. Llevo años repartiendo provisiones veterinarias a clínicas rurales donde apenas llega la radio. Una noche de tempestad suave, ya con las luces del almacén apagándose, el jefe me ofreció un pago extra si llevaba un contenedor refrigerado hasta el Santuario Arroyo Viejo, un refugio de fauna que, según los periódicos, cerró hace varias primaveras por falta de fondos. La nota decía: entrega urgente, no abrir, dejar en la caseta principal y volver sin firmar. Ese silencio administrativo olía a problemas, pero el salario prometido alcanzaba para cubrir la renta atrasada y la medicina de mi padre.
Acepté. Subí al camión y coloqué el contenedor en la caja aislada. Al arrancar, el motor dejó escapar un gruñido áspero, como si el frío del cargamento se colara por el escape. Tomé la carretera comarcal envuelta en neblina. Una fila de postes de luz muertos se extendía en la distancia, cada uno inclinado, como un ejército de gigantes dormidos. El aire olía a tierra húmeda con un matiz metálico. El navegador offline marcaba la ruta en gris, sin mostrar nombres de pueblos, solo una línea torcida que se internaba en el bosque. En eso, el contenedor vibró ligeramente, como si algo dentro se acomodara. Ignoré la sacudida. Los animales nerviosos se mueven, pensé. Seguí avanzando. Kilómetros más adelante, todos los postes de luz se volvieron sombras. La única claridad provenía de mis faros. Era como conducir dentro de un túnel de árboles que chasqueaban sus ramas sobre la chapa. El silencio resultaba abrumador, sin grillos ni pájaros nocturnos, solo el rugido del motor y el llanto lejano del viento. De pronto, un reflejo brillante cruzó la carretera. Frené seco. El contenedor golpeó la pared interior y gimió un latido hueco. Frente a mí se alzó un cervatillo de pelaje mojado, mirada turbia. No se movía. Parecía tallado en cera. La luz de los faros reveló otra cosa. Un collar metálico rodeaba su cuello, pero no era de mascota. Era un grueso aro de laboratorio, con marcas rojizas como si lo hubieran apretado mucho. El animal dio un paso y se desvaneció en la niebla, sin crujir hojas ni golpear piedras. Era como si su figura hubiese sido tragada por el aire. Sacudí la cabeza y seguí. El contenedor vibró otra vez. Una gota de condensación resbaló por la tapa y cayó sobre mi zapato, helada como brasa inversa. Sentí un escalofrío hasta el pecho. El aire del habitáculo empezó a oler a amoníaco ligero, ese aroma que yace en jaulas mal lavadas. Abrí brevemente la ventanilla. El viento gélido trajo un gemido lejano, parecido a canto de lobo, pero más ronco. Llegué al desvío sin señalizaciones. 2 pilares de cemento sin pintura flanqueaban un camino de grava. Un letrero derribado rezaba Arroyo Viejo con letras descoloridas. Giré. Los faros iluminaron un sendero flanqueado por cercas de alambre. Más allá intuía el río, pues el aire cargaba aroma a agua estancada. De pronto, la radio se encendió sola y soltó un silbido eléctrico. No había emisoras en esa zona sin antenas. La interferencia formó un murmullo. No te detengas. Giré la perilla. Nada. Apagué la radio. Al fondo, vislumbré la caseta principal. Un edificio de madera con techo vencido. Ventanas tapiadas. Una farola mortecina sobre la entrada, milagrosamente viva, palpitaría a intervalos irregulares. Bajo su luz, distinguí la silueta de un arco con el logo borrado del santuario. Frené. El contenedor, ahora con escarcha en las esquinas, respiraba un vapor blanco que salía por la válvula de presión. Al abrir la puerta trasera, el aire helado me golpeó la cara con fuerza. Tomé guantes y arrastré la caja sobre un diablito. En eso, escuché un crujir detrás de la valla, pasos lentos sobre hojarasca empapada. Alumbré con la linterna y vi ojos brillando en la penumbra, a ras de suelo, como si docenas de animales me observaran.
Algunos ojos eran demasiado altos para roedores, demasiado bajos para ciervos. Retrocedí. El contenedor latió de nuevo, 3 pulsos seguidos. Por un momento sentí que respondía al coro de miradas. Apuré el paso hacia la caseta. La puerta principal estaba entornada. Una placa de metal colgaba torcida, mostrando la palabra química. Empujé. Un olor denso a formol viejo inundó mis pulmones. Paredes forradas de jaulas vacías, charolas herrumbrosas, frascos rotos. En el suelo, huellas de pezuñas se mezclaban con marcas de garras y un rastro pegajoso, como baba seca. Dejé el contenedor sobre una mesa de acero que aún reflejaba los destellos de mi linterna. En ese instante, una bocina vieja sobre la puerta crepitó y se encendió, soltando un chasquido. Una voz cansada emergió, distorsionada. «Proceda a la liberación». Me quedé helado. No pensaba abrir nada, pero la tapa del contenedor gimió y el seguro giró solo, empujado desde dentro. Un vapor gélido llenó el ambiente, revelando siluetas difusas. Retrocedí contra la pared. De la escarcha surgió un animal extraño, del tamaño de un mapache, pero sin pelaje. La piel grisácea mostraba las venas como hilos negros. Tenía orejas cortas, ojos enormes sin pupila, negros como la noche. Lo seguían otros 2 seres idénticos. Sus patas terminaban en dedos finos, casi humanos, que goteaban un líquido oscuro. Olían a cobre y amoníaco. Uno de ellos lanzó un chillido agudo. Todas las jaulas vacías crujieron a la vez y afuera un aullido coral contestó. Las criaturas saltaron al suelo. Giraron sus rostros hacia mí. No tenían hocico, solo un óvalo arrugado con aberturas respiratorias que latían. Los ojos brillaban como carbón encendido. Tragué saliva. El altavoz rugió otra vez. Desvío completado. Personal innecesario. La linterna parpadeó. Cuando volvió la luz, las criaturas habían trepado a los estantes, arrancando rejillas con esos dedos flexibles. El chillido se repitió. El diablito se volcó solo, chocando contra la pared. Corrí hacia la salida, pero el marco metálico se cerró con un golpe seco. Un pestillo oxidado giró como accionado por un resorte invisible. Golpeé. Nada cedía. El olor se volvía insoportable. Escuché el zumbido de un generador oculto y fluorescentes viejos se encendieron, revelando el interior. Charcos de líquido oscuro, tubos colgando del techo, ganchos vacíos. Detrás de mí, algo cayó al piso. Las criaturas abrían un cajón y sacaban jeringas. Sus dedos insertaron agujas en las venas visibles. Las jeringas se llenaron de un fluido gris claro. Un instante después, las agujas repiquetearon en el suelo. Los animales se hincharon, piel estirándose hasta casi reventar. Uno reventó de verdad, soltando una nube de esporas negras. Las otras 2 criaturas absorbieron la nube por los respiraderos faciales. Sus ojos se encendieron más, como brasas a punto de estallar. En eso, la puerta de atrás se abrió con su chirrido. Una figura humana, alta, bata empapada, se arrastró dentro. Su rostro estaba cubierto con un respirador agrietado. Susurro entrecortado. «Falta uno. ¡Falta uno!». El individuo
Llevaba un maletín médico y al ver las criaturas, extendió un brazo tembloroso con pulsera de identificación. Una de las bestias lo husmeó. Su piel crepitó como grasa sobre fuego. El hombre soltó el maletín y se dejó caer de rodillas, repitiendo: «Falta uno, el donador». El altavoz chilló: «Donador presente, procedimiento final». Sentí un tirón en mis pulmones, como si el aire hubiera sido succionado. El vapor del contenedor se disipó y una lúgubre campanilla sonó fuera, semejante al timbre de una escuela abandonada. Con cada repique, la puerta principal se aflojaba. Aproveché una endija para meter la bota y forzar la salida. La hoja metálica cedió. Escapé al exterior. El aire libre quemaba de frío. Gotas heladas caían desde la copa de los árboles. Corrí hacia el camión. Los postes apagados seguían inertes, pero sombras se movían entre ellos. Animales de formas imposibles, arrastrando patas largas, pieles arrugadas, ojos sin pupila. Al sentir la vibración del motor cuando lo encendí, se agazaparon como felinos listos al salto. La carretera hacia la civilización se volvía un túnel de árboles. Conduje a toda velocidad, evitando charcos y ramas. La radio se encendió otra vez. Ahora transmitía latidos, un tum-tum persistente. La aguja del velocímetro oscilaba sin control. El contenedor vacío seguía abierto, escarcha derritiéndose en agua sucia. Al cruzar el puente que marca el límite del bosque, todos los latidos de la radio cesaron. El motor recuperó su sonido habitual. Paré en una gasolinera iluminada. El contenedor estaba seco y liviano como cartón. Dentro, la tapa mostraba un logotipo difuso de una empresa farmacéutica que nunca había escuchado. Rompí la caja y la arrojé al contenedor de basura. El supervisor no volvió a llamarme. Días después, leí que varios animales salvajes aparecieron muertos en granjas cercanas, piel consumida y ojos vacíos. Los granjeros oyeron un chillido y después silencio. Ninguno notó luces ni vehículos. Por las noches, aún escucho la radio encenderse sola con el tum-tum lejano. Cuando ocurre, apago el motor, bajo la ventanilla y escucho el viento entre los postes apagados de la memoria. Porque, si la aplicación me volviera a ofrecer un sobre urgente hacia un lugar sin luz y sin nombre, recordaría los ojos negros y el chillido que partió mi valentía. Así que, si les llega un encargo hacia carreteras sin postes vivos, piensen si el sueldo vale su sangre. Algunas rutas no alimentan animales enfermos. Alimentan algo que espera en la oscuridad, contando cada latido ajeno como moneda. Mantengan la puerta cerrada, el motor caliente y recen para no oír el canto de los postes apagados. Tal vez se pensaron que el camino de los repartidores termina cuando el último paquete cae sobre la cinta, pero la noche aún guardaba una sombra para mí. Soy Iván, conductor de ruta urgente para laboratorios que apuestan por la discreción. Habían pasado varias madrugadas desde aquel canto de postes apagados. Creí que los latidos en la radio eran un mal sueño, hasta que el supervisor me llamó con voz arrugada y me ofreció un bono doblado si aceptaba un único sobre criogénico. Destino: estación de agua oscura,
Un viejo punto de bombeo bajo el malecón, clausurado tras un derrumbe. Instrucciones breves: bajar por el montacargas, atravesar el corredor inundado, dejar el sobre en la sala de control y regresar. Sin firma, sin sellos extra. Acepté porque la renta y las medicinas nunca esperan. El sobre llegó empaquetado en una cápsula metálica del tamaño de un libro, fría al tacto, cubierta con escarcha que ardía al contacto con la piel. Una etiqueta advertía en rojo: no abrir. Al colocarlo en la nevera portátil, el termómetro se apagó, como si el frío del artefacto excediera todo rango. Sentí un escalofrío subirme por las vértebras, pero apagué dudas con café y arrancó el camión. La ruta hacia el malecón atravesaba calles vacías con charcos que reflejaban farolas mortecinas. El cielo era una bóveda sin luna. Las nubes estaban tan bajas que las torres del puente parecían perderse dentro de ellas. El olor metálico del agua estancada se mezclaba con gasóleo del muelle. Nadie caminaba. Mis faros cortaban la bruma y, de vez en cuando, el motor tosía como si tragara aire helado proveniente del paquete. Llegué al acceso cerrado de la estación. Un portón de barrotes, candado oxidado. En la reja colgaba una cinta amarilla, hecha jirones que rezaba riesgo de derrumbe. Empujé. Contra toda lógica, la puerta cedió con un gemido prolongado. El viento se coló, trayendo un susurro húmedo que parecía decir: pasa. Bajé con la nevera portátil. El muelle estaba alfombrado de algas secas. Cada paso soltaba un crujido pegajoso. Frente a la entrada, 2 reflectores vencidos apuntaban al río Negro. Uno parpadeó. Su luz reveló un montacargas vertical incrustado en la pared, jaula oxidada, mecanismo a la vieja usanza. Un generador portátil con tanque vacío yacía volcado al costado. Me acerqué. Encima del panel del ascensor manual, un letrero pintado a mano: energía de reserva activada. Para mi sorpresa, la palanca de subida estaba iluminada por un piloto verde tenue, como si alguien hubiera recargado baterías secretas. Respiré hondo el aire salobre. Los postes del puente, allá arriba, se inclinaban hacia mí, formando un bosque de metal. Al fondo, el río golpeaba la compuerta en pulsos graves. Miré el sobre en la nevera. La escarcha crecía, tatuaba ramificaciones como pulmones de hielo. Un leve latido hueco emergió, golpeando la tapa aislante con ritmo lento. Me estremecí. Deslicé la palanca. El montacargas crujió, cadenas tensándose, y comenzó a descender. El aire se volvió frío de inmediato. La jaula atravesó un boquete rectangular lleno de humedad. Las paredes mostraban marcas de agua en distintos niveles, recordando crecidas pasadas. El chirrido de engranajes se mezclaba con goteos. Con cada metro hacia abajo, la luz del piloto verde se atenuaba. Finalmente, un golpe sordo anunció que habíamos llegado al piso inferior. El portón de la jaula se abrió solo un palmo, y un soplo gélido me pegó en la cara. El pasillo se extendía hacia la izquierda, inundado hasta los tobillos. Las lámparas antiguas, colgadas del techo, chisporroteaban, arrojando destellos amarillentos.
Sus filamentos parecían respirar. El agua en el suelo estaba quieta, refleja como cristal negro. Tomé la linterna y avancé. Cada pisada levantaba un eco hueco que tardaba demasiado en apagarse. A los pocos pasos vi mi reflejo en la corriente estancada. Llevaba la nevera abrazada al pecho y detrás de mi imagen otra silueta apareció por un instante. Una figura erguida, cabeza inclinada, piel tan blanca como la escarcha en el sobre. Volteé con rapidez. Nada. El eco de mis movimientos regresó con retardo, como si alguien más caminara a destiempo. Pasé la mano por la pared. Estaba cubierta de musgo frío. Unas placas oxidadas indicaban los niveles de presión del agua. En una, leí la palabra fondo y una flecha que apuntaba al suelo, casi a la altura de mi cintura. Significaba que en alguna crecida el pasillo había sido río entero. Y sin embargo, esta noche el agua apenas rozaba mis botas. En eso, la linterna iluminó el primer recodo. Sobre el muro descansaba un cuadro eléctrico, tapa abierta. En su interior, un único interruptor en posición de encendido titilaba con chispas azules. Pegado al fusible, un papel arrugado sostenido con cinta vieja. Mantener activa la bomba para contener la voz. Las palabras, escritas con tinta corrida. Sentí el pecho contraerse. ¡Qué voz! Decidí no tocar nada. El latido del sobre retumbó nuevamente. La nevera se cubrió de vaho blanco que se extendía por mi ropa. De pronto, una luz roja parpadeó más adelante, marcando la puerta de la sala de control. El pasillo se hizo más estrecho. Las lámparas colgaban tan bajo que mi cabeza casi las rozaba. Al otro lado, escuché un chorro de agua caer como cascada ahogada. El olor metálico se intensificó con un matiz ácido. La puerta estaba hinchada por la humedad, pero cedió con un quejido. Adentro, la sala parecía un laboratorio improvisado. Monitores viejos, consolas con indicadores verdes intermitentes, cables al descubierto. Sobre el panel central, un micrófono antiguo conectado a un altavoz de cono. Los monitores no mostraban datos, sino ondas de sonido, curvas que subían y caían como un electrocardiograma. Una de las pantallas, desgastada, mostraba mi silueta en infrarrojo. Yo, parado en la puerta, y detrás, una masa borrosa de color brillante, pegada a mi espalda. Giré, nada. El aire se volvió pesado. Un susurro húmedo reptó por el intercom. «Acércalo». Mi vista se detuvo en una mesa opérculo junto al ventanal interior. La ventana miraba hacia un tanque subterráneo parcialmente inundado. El agua temblaba, aunque nada visible la tocaba. Sobre esa mesa reposaba un atril metálico con abrazaderas de criogenia, listo para ajustarse al sobre. Era evidente que alguien esperaba este envío. ¿Pero quién? Puse la nevera sobre la mesa. El susurro se repitió, esta vez más claro. «Libera el frío y te marchas». La temperatura bajó tanto que el aliento salió en nubes grises. Las lámparas entornaron su brillo hasta ser casi sombras. El agua en el tanque vibró. Sobre su superficie apareció algo imposible. Un rostro, delineado solo por ondas, ojos cerrados, boca entreabierta. Parecía hecho de reflejos, no de carne. Tuve un instinto de correr, pero las puertas se cerraron con un golpe. El micrófono crepitó.
Somos la voz que bebe en las bombas. Devuélvenos casa. La pantalla infrarroja mostró cómo la masa brillante se separó de mi espalda y se deslizó hacia el sobre. Sentí un tirón interno, como si el frío del paquete arrastrara mis nervios. La caja vibró. La tapa comenzó a agrietarse bajo la escarcha. Con manos heladas, desajusté el seguro de la nevera y saqué el sobre criogénico. El hielo me quemó la piel. De dentro emergió un latido firme, casi orgulloso. Coloqué el sobre en la abrazadera. El metal chisporroteó. El rostro en el tanque abrió los ojos, negros como el fondo del río. Sus labios se movieron, pero el sonido brotó por el intercom. Vida de vuelta. Paga el portador. La mesa tembló y la unión de la abrazadera se abrió sola, dejando caer el sobre hacia el tanque. Cayó sin chapoteo, se hundió en silencio, como si el agua lo tragara con reverencia. El rostro se iluminó con luz azul y sonrió. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El frío subió a mi cuello. Retrocedí. El panel eléctrico junto a la puerta emitió chispazos y el interruptor saltó, apagando la bomba. En ese instante, la temperatura aumentó bruscamente. La escarcha desapareció de mi ropa, como si nunca hubiese existido. El agua en el tanque se agitó con furia, como hervida desde abajo. El rostro se deshizo en ondas. El altavoz lanzó un grito sordo que me hizo sangrar los oídos. Entendí. La bomba era quien contenía aquel ser. Alguien la mantenía viva para no dejarlo escapar. Y yo acababa de entregarle su corazón. Corrí al panel. Intenté bajar el interruptor roto. Me quemé los dedos con chispas. El agua empezó a rebosar por la rejilla, inundando el piso. El micrófono gritó: ¡Puerto abierto! Una fisura se abrió en la base del tanque, liberando un chorro oscuro que se arrastró como serpiente líquida. Las luces parpadearon en rojo. El agua llegaba ya a mis tobillos, trayendo burbujas que estallaban con silbidos. Busqué otra salida. Una puerta lateral, medio oculta tras los gabinetes, mostraba un símbolo de emergencia corroído. Empujé. Detrás había una escalera vertical cubierta de moho, subiendo hacia la cubierta. El ruido del agua persiguiéndome retumbaba con eco. Subí escalones resbaladizos, sintiendo que cada peldaño cedía, pero el pánico impulsaba las piernas. El último tramo abrió en una trampilla oxidada que daba a un corredor diferente, más estrecho, flanqueado por tuberías. El suelo vibraba, como si algo grande reptara en los ductos. Las válvulas chirriaban, exhalando vapor caliente. Avancé a oscuras, manos rozando paredes húmedas. Un estruendo atrás me avisó que la sala de control cedió. Un torrente se lanzó al pasillo, arrastrando muebles y pedazos de metal. Corrí. Al fondo, una compuerta circular marcada con pintura blanca, salida al malecón. Giré la rueda con fuerza. Los engranajes se quejaron, pero la tapa se abrió. El aire nocturno con aroma a caucho quemado y río me golpeó. Escapé al exterior, a un muelle lateral, apartado de la ruta principal. Las tablas crujieron. El río rugía debajo, pero algo más rugía desde la estación hundida. Un bramido grave, parecido a canto de ballena herida, retumbaba en las costillas. Detrás de mí, la compuerta se cerró sola con estrépito.
Por las rendijas emergió vapor como aliento de bestia. El muelle tembló como si algo golpeara abajo. Me lancé al camión estacionado más allá de la reja. El motor arrancó con un lamento y di marcha atrás hasta la avenida iluminada. Cuando miré por el espejo lateral, la puerta de la estación ya no se veía. Solo un montículo de sombra y sobre él la farola mortecina parpadeando hasta apagarse. Volví al almacén al alba. El supervisor no estaba. El edificio mostraba la persiana baja y un letrero improvisado. Cierre por mantenimiento indefinido. En la base de datos, el envío figuraba como recibido y mi bono duplicado ya reflejaba en la cuenta, pero la casilla de comentarios incluía 2 palabras: testigo vivo. Ahora, cada vez que paso cerca del malecón, el río parece tragarse el sonido de mi motor y exhala un murmullo acuoso que imita mi nombre. Sé que esa voz busca más que un sobre. Quiere que alguien devuelva el latido que yo desaté. Así que cuando su aplicación les ofrezca un trabajo en infraestructura clausurada, pregunten primero quién alimenta las máquinas que quedan encendidas en la penumbra. Tal vez sostienen algo que respira bajo el agua y ansía un rostro nuevo para ver el amanecer. Mantengan el motor caliente, las puertas lejos de la escarcha, y no olviden: un sobre helado puede contener el corazón que falta en la oscuridad que acecha bajo la ciudad.